características tenemos que ver lo que es meninges, un poco de seno venoso durable, otro de lo que son irrigación y principalmente drenaje venoso de lo que es el sistema nervioso. ¿Sí? Recuerden ustedes que vamos a ver algo que le han indicado el día de hoy. Recuerden ustedes que hoy tenemos que ver lo que es el sistema nervioso. ¿Cuáles son las características o cuál es la división que tiene el sistema nervioso? Tenemos un primer sistema que se llama sistema nervioso central y otro más que es el sistema nervioso periférico. Cuando ustedes hablan del sistema nervioso central, están hablando de qué estructuras? Del encéfalo, estructuras cerebrales y... Uno es el encéfalo. ¿Y otro? ¿Qué cosa viene a hacer? Viene a ser la médula espinal. Y el encéfalo a su vez, ¿qué cosa tiene? Tiene al cerebro, con sus dos hemisferios, ¿qué más? Y el cerebelo. Recuerden que dentro del encéfalo, ¿dónde está? Está dentro del cerebro. Ah, ya. ¿Qué más? Una última parte que se llama el tronco cerebral. Cada uno después va a tener partes. Dentro del cerebro yo voy a encontrar los hemisferios cerebrales, los núcleos basales, el diencéfalo. Dentro del cerebelo encuentro los hemisferios cerebelosos, el vermis cerebeloso y sus núcleos. Dentro del tronco cerebral yo encuentro la morfología externa, y encuentro los núcleos de los pares craneales, así como los núcleos de tipo neurovegetativo. ¿Qué característica tiene el sistema nervioso central? Se caracteriza de estar revestido, de estar protegido por cavidades óseas. En el caso del encéfalo está revestido por quién, o está cubierto por quién, o protegido por quién, por la cavidad craneal, a diferencia de la médula espinal que se encuentra protegido por la columna vertebral. En cambio el sistema nervioso periférico se encuentra por fuera de cavidades óseas, y en este caso tenemos a los nervios craneales. ¿Cuántos pares de nervios craneales encontramos? 2. Luego tenemos a otros nervios más que se llaman los nervios raquídeos. ¿Cuántos son? 31 pares. Aquí tenemos cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coccygeos. ¿Cuántos cervicales? 8. Torácicos, 12. Lumbares, 5. Sacros, 5. Y coccygeos, 1. ¿Estos qué cosas son? Por si acaso son los nervios raquídeos. Estos nervios raquídeos, ¿con quién se van a correlacionar? Se van a correlacionar con los segmentos que tiene la médula espinal. Cada nervio raquídeo parte de un segmento de la médula espinal. ¿Qué más yo encuentro en el sistema nervioso periférico, aparte de lo que ya hemos indicado? Encuentro al sistema nervioso vegetativo, o también llamado autonómico, el cual tiene una porción que es simpática y otra porción que es parasimpática. En el caso de la parte simpática yo tengo lo que son la cadena simpática, cervical, torácica, lumbar, sacro-coccygeal. Y en el caso de la vía parasimpática yo tengo los ganglios. ¿Qué ganglios parasimpáticos hemos visto esta vez? Ganglio ciliar, no, va a ser sensitivo. Ganglio óptico, ganglio ciliar, ganglio esfenopalatino, ganglio de Meckel. Ganglio y esfenopalatino es lo mismo, y ganglio submaxilar. Son ganglios parasimpáticos, por ejemplo. ¿Y qué más tengo que agregar aquí para terminar? Tengo el sistema nervioso, ¿de qué tipo? Entérico, el cual se encarga de la inervación especialmente de las vísceras a nivel de la cavidad abdominal. Esos son los diferentes elementos que van a conformar el sistema nervioso. Ustedes hasta ahora, hasta el capítulo anterior, se habían dedicado al estudio de quién? El sistema nervioso periférico. Nervios craneales a nivel de cabeza, nervios raquídeos cuando hicieron flexo braquial, flexo cervical, flexo lumbar, flexo sacro. En cambio ahora, en esta parte del curso nos vamos a abocar principalmente a lo que es el sistema nervioso central, para conocer las partes del cerebro, para conocer el cerebelo, el tronco cerebral y la médula espinal. ¿Qué características podemos recordar o tener en cuenta antes de poder comenzar a distribuir todo lo que tenemos que ver con el sistema nervioso? Recuerden que vamos a utilizar varios términos. Un primer término. Cuando ustedes escuchan el término sustancia, y aquí vamos a tener de dos tipos. Una es la sustancia gris y una sustancia blanca. ¿Qué significa la sustancia gris o sustancia blanca? ¿A qué se refiere? Primero, la coloración la va a dar la mielina. En este caso, la sustancia gris está constituida específicamente por la parte de la neurona que no tiene mielina. ¿Cuál es? ¿Recuerden ustedes? Que tiene una neurona aquí, tiene una prolongación acá y aquí es otra prolongación, esa terminación. Tenemos aquí el soma cuerpo. Aquí yo tengo la dendrita y aquí tengo el axón. ¿Cuál de todas estas partes se encuentra revestido por mielina? Únicamente el axón.
¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes hablen de una sustancia gris, ya sea a nivel del cerebro, a nivel del cerebelo, tronco cerebral, específicamente, ¿de qué están hablando? Están hablando de un conjunto de qué? Conjunto de somas. ¿Por qué? Porque recuerden que el soma es la única parte o la parte de la neurona que no tiene mielina. En cambio, cuando ustedes hablan de sustancia blanca, ¿de qué están hablando? De un conjunto de axones. Sustancia gris, que es lo que vamos a ver después, conjunto de somas o cuerpo de neuronas, sustancia gris, conjunto de axones. ¿Sí? Recuerden, aquí también vamos a utilizar otros términos. Algunos de ustedes ya lo conocen. Tenemos los términos de núcleo y tenemos los términos de ganglio. ¿Qué cosa es un núcleo? ¿Qué cosa es un ganglio nervioso, obviamente? ¿Qué cosa es un núcleo nervioso? Por ejemplo, ustedes han visto un núcleo. Por ejemplo, el núcleo salivar superior, salivar inferior, lácrimo muconasal, Edinger y Wesson, motor del 7, motor del 5. Son núcleos. ¿Pero qué cosa es un núcleo nervioso? Un núcleo nervioso es un conjunto de somas. ¿Y qué cosa es un ganglio? Obviamente ganglio nervioso. Por ejemplo, el ganglio fusiforme, el ganglio de Meckel, el ganglio de Gasser, el ganglio genicular, todos los ganglios que ustedes conocen. ¿Qué cosa es un ganglio? También es un conjunto de somas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es su localización. Cuando tú hablas de un núcleo, hablas de un conjunto de somas en el sistema nervioso central. En cambio, cuando tú hablas de ganglios, hablas de un conjunto de somas, ¿dónde? En el sistema nervioso periférico. Vamos a utilizar esto un montón de veces. Por ejemplo, cuando hablemos de la parte interna del cerebro, la morfología interna del cerebro, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que es los núcleos basales, mal llamados ganglios basales, lo que son los ahí está, mitad están repartidos, ya de ahí le pide su paso. Entonces miren aquí las diferentes características que nosotros encontramos con respecto a lo que es el sistema nervioso. Recuerden asimismo, el sistema nervioso, a pesar de tener como célula principal a la neurona, ¿qué otros tipos de células va a presentar? Tenemos a la glía. ¿Qué células van a conformar la glía? Tenemos primero a lo que hay en la mayor cantidad. ¿Cuál es la función de los astrocitos? Únicamente nutrición y sostén. ¿Qué más? ¿Qué otras neuronas, qué otras células más se encuentran? ¿Para qué sirve? Para formar la mielina, creo. Forma la mielina, ¿pero dónde? El sistema nervioso periférico. No, sistema nervioso central. Y la célula de también lo hace la mielina, pero el sistema nervioso periférico. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de células más se encuentra? Encuentro la microglía, que sirve para qué? Que es una forma modificada de macrófago. ¿Y qué más encuentro? Encuentro las células ependimarias. ¿Esas células ependimarias para qué sirven? Producen líquido cefalorraquídeo a nivel de las cavidades ventriculares dentro del cerebro. ¿Y qué más tengo? Tengo las células satélites, o también llamadas células capsulares, que se encuentran ¿dónde? A nivel de los ganglios o neuronas dentro de los ganglios a nivel del sistema nervioso periférico. Entonces, esto de manera genérica, para ver las distintas características de lo que tenemos con respecto al sistema nervioso. ¿Ya? Listo, el resto de la teoría, fibras, eso ustedes ya lo tienen por de parte teórica. Y eso obviamente ya tienen que leer. Acá únicamente vamos a ver las cosas que nos van a servir para la práctica y solo algunas características centrales. Nosotros ya hemos visto su componente. ¿De qué se caracteriza? Se encuentra revestido ¿por qué? Por las llamadas meninges. Recuerden que la meninge de superficie a profundidad, ¿quién la va a formar? Uno. Dura madre. ¿Cuál es el otro nombre que se le da a la dura madre? Paquimeninge. ¿Por qué paquimeninge? ¿Qué significa paqui? Significa grueso. Viene de paquidermo. Recuerden que los elefantes tienen la piel de un grosor muy marcado. Por eso paquimeninge, la parte gruesa de las meninges. En cambio yo tengo aquí a lo que es la aracnoides y tengo aquí a la pía madre. Recuerden que a la aracnoides y la pía madre, ¿cómo le llaman también? Leptomeninge. Recuerden que el prefijo lepto, ¿qué significa? Delgado. Las dos en su conjunto constituyen la parte delgada de la meninge. Entonces, eso es lo que tenemos que ver el día de hoy. La práctica principalmente se basa en pura meninge.
De toda la meninge, lo que por obvias razones vamos a tener en su mayor extensión, va a ser la dura madre. Recuerden que las meninges envuelven o revisten el sistema nervioso central, tanto el encéfalo a nivel intracraneal como también a la médula espinal a nivel espinal o a nivel raquídeo. Listo. Para eso vamos a hacer algunas características de lo que tiene las meninges. En primer lugar, ¿qué cosa vamos a representar aquí? Algo que ustedes ya han conocido por parte de cabeza. Tenemos aquí el hueso. Para ser exacto, yo tengo aquí los dos huesos parietales. Salud. ¿Cómo se llama esa sutura que une los dos huesos parietales? Sutura sagital. Metrópica de la frontal, ¿no? Recuerden, como todo hueso del cráneo, que tiene una tabla externa, una tabla interna, y ¿cómo se llama la parte central? El hueso, pero ¿cómo se llama este hueso esponjoso? Diploe. Listo. Ese es el hueso, eso es lo que yo encuentro. Por encima del hueso yo encuentro periodo y cuero cabelludo, pero ahora me interesa todo lo que hay para adentro. En primer lugar, ¿qué cosa vamos a colocar? Vamos a colocar a la dura madre. ¿Qué característica tiene la dura madre? Específicamente la dura madre intracraneal. Tiene dos hojas. Esta hoja que hemos colocado acá es la hoja externa de la dura madre. ¿Qué característica tiene la hoja externa de la dura madre? ¿A quién está adherida? A la cara externa del hueso. En cambio, la otra hoja, la hoja interna, yo la voy a tener aquí. ¿Y qué es lo que va a suceder? En algunas zonas, esta hoja interna se separa. Así. ¿Y qué es lo que va a suceder? Aquí está la otra hoja interna. Van a formar unos espacios que son unas cavidades. ¿Cómo se le llaman a las cavidades que están ubicadas entre las dos hojas de la dura madre? Se le llaman senos. Y por estos senos va a transcurrir sangre venosa. Y ahí que esas cavidades que se forman se llaman los senos venosos. En este caso, este es el seno venoso longitudinal superior. ¿Qué característica tiene el seno venoso longitudinal superior? ¿Debajo de qué sutura lo voy a encontrar yo? Debajo de la sutura sagital. ¿Qué más? De la sutura sagital. ¿Qué más yo debo describir de esto? De esta misma hoja interna de la dura madre se van a formar repliegues o proyecciones. En este caso, la primera proyección o repliegue que yo voy a encontrar aquí, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar la hoz del cerebro. La cual, vean ustedes, ¿con quién tiene estrecha relación? Con el seno longitudinal superior. Recuerden que esta hoz del cerebro me divide los dos hemisferios cerebrales. ¿Sí? Ahí está la dura madre. Como ustedes ven, entre la dura madre y el hueso hay algún espacio. ¿Debería existir algún espacio? No existe ningún espacio. La hoja externa de la dura madre está íntimamente adherida a la cara interna de los huesos de la cavidad intracraneal. No hay espacio, normalmente no debe existir espacio. Que se puede formar sí cuando hay un hematoma. Pero normalmente no debería existir ningún espacio. Por debajo de esta dura madre, yo voy a encontrar una zona de aspecto reticular, como si fuera una malla, como si fuera una red, o como su nombre característico lo dice, como si fuera una tela de araña. ¿Cómo se llama esa segunda capa? La segunda capa se llama la aracnoide. Ahí está. ¿No entendemos? Aracnoide. A nivel del aracnoide, ¿yo qué cosa voy a encontrar? Voy a encontrar estas membranas aracnoideas, voy a encontrar vasos sanguíneos superficiales, tanto arterias como venas, y voy a encontrar un líquido. ¿Qué líquido se va a ubicar en ese espacio? Líquido cefalorraquídeo. Recuerden que este líquido cefalorraquídeo, ¿quién lo va a producir? Es producido los plexos coroideos. Recuerden que dentro de esta aracnoides yo voy a encontrar aquí por debajo del aracnoides y antes de la pía madre, aquí en color rojo, ¿qué cosa he localizado? En color rojo voy a colocar la última capa de la meninge que se llama la pía madre. El espacio que hay entre el aracnoides y la pía madre, un espacio obviamente mínimo y pequeño, ¿cómo se va a llamar ese espacio? Se llama el espacio subaracnoideo. Pero recuerden que en este espacio subaracnoideo yo voy a encontrar líquido cefalorraquídeo, encuentro vasos sanguíneos
arterias y venas superficiales. ¿Sí? Este líquido cefalorraquídeo, como lo acabamos de indicar, ¿quién lo va a producir? ¿Y quién lo drena? ¿Qué? ¿Quién lo drena? ¿Cuál es el drenaje? ¿Por dónde se drena el líquido cefalorraquídeo? Vean ustedes, yo tengo aquí el aracnoide. ¿Qué sucede? El aracnoide, a la altura del seno longitudinal superior, hace esto. Envía una prolongación. Esta prolongación del aracnoide, ¿dónde se está introduciendo? Se está introduciendo en el seno longitudinal superior. ¿Cómo se le llaman a estas prolongaciones del aracnoide? Se le llaman las granulaciones aracnoideas. ¿De quién? Granulaciones aracnoideas de Pacioni. Sí. Granulaciones aracnoideas de Pacioni. Entonces, esas son las características de quién? Son las características que yo voy a encontrar a nivel de lo que es la dura madre. ¿Qué más? Esas granulaciones aracnoideas de Pacioni son las que se encargan del drenaje del líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es la función de esas granulaciones? Llevan el líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo ¿hacia dónde? Hacia el seno longitudinal superior. Es decir, la función que tienen esas estructuras o la función que tienen esas granulaciones es de producir el drenaje de ese líquido cefalorraquídeo. Entonces, estas vendrían a ser de manera genérica los diferentes elementos que yo voy a encontrar en lo que es el sistema nervioso y sus envolturas. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esto? Aracnoideas de Pacioni. Son prolongaciones de la capa o de la membrana aracnoidea que, como ustedes ven, ¿dónde se están imaginando? En el seno longitudinal. ¿Eso qué quiere decir? Que finalmente todo el líquido cefalorraquídeo, ¿a dónde va a ir a drenar? ¿A dónde va a ir a parar? Se va a mezclar con la sangre venosa. Ahí termina. Entonces, esas son las características que yo tengo. ¿Puedo borrar? ¿Listo? Debe dedicarnos exclusivamente a la capa más gruesa que tiene las meninges, en este caso la dura madre. Y tenemos que hacer una primera diferenciación. Tenemos una dura madre intracraneal, creo que se cae, y una dura madre espinal o raquídea. Colocamos acá, tenemos ahí, dura madre. Tenemos una dura madre intracraneal, o algunos también le dicen encefálica, que como su nombre lo indica va a estar revitiendo el encéfalo, es decir, el cerebro, cerebelo, el tronco cerebral. Y tengo otra dura madre más por acá que se llama la dura madre espinal, o también llamada dura madre raquídea. Es decir, es la que se encarga de envolver a la médula espinal. Estas dos duras madres que tenemos acá son diferentes. ¿Cuáles son las diferencias que yo voy a encontrar acá? Vamos a colocar las diferencias. Primero, la dura madre intracraneal o encefálica se caracteriza por tener dos hojas. ¿Cómo se le llaman esas dos hojas? Una hoja externa y una hoja interna. La dura madre espinal, una sola hoja. Primera diferencia. Vamos a suponer que hoy día le digan, indique que usted la diferencia de la dura madre espinal y la raquídea, y tiene su diferencia. Dos hojas, una hoja. ¿Cómo se llamaba el espacio que se localizaba entre las dos hojas de la dura madre intracraneal? Senos venosos. Tiene senos venosos. ¿Por qué? Porque tiene dos capas que cuando se separan forman una cavidad. Como acá tiene una capa, ¿habría o no habría seno venoso? No, simplemente no seno venoso. Listo, segunda diferencia. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia más encuentro yo? Acá voy a encontrar o no repliegues. Repliegues, o también llamados proyecciones. ¿Cuáles son esos repliegues o proyecciones que presenta la dura madre intracraneal? Os del cerebro, ¿qué más? Os del cerebelo, ¿qué más? Tienda del cerebelo, ¿qué más? Tienda de la hipófisis, o diafragma celar también se le llama. Listo. ¿Qué más voy a encontrar yo acá?
En el caso de la dura madre espinal, como tiene una sola hoja, no tiene repliegue o proyecciones, que también se le llama, es lo mismo. ¿Qué más? ¿Qué otras características más? Aparte de las tres que ya hemos colocado. Recuerden, ¿cómo está la capa o la hoja externa de la dura madre con respecto al hueso? Se encuentra adherida al hueso. Por lo tanto, si está adherida al hueso, ¿habría o no habría espacio epidural? No hay espacio epidural. Listo. En cambio acá, ¿qué tengo yo? Aquí está separada. ¿De quién? Del hueso. Y acá sí voy a encontrar un espacio, pero ese espacio, ¿cómo se llama? No se llama espacio epidural. Recuerden el término epi, ¿qué quiere decir? No. Epi quiere decir sobre. El espacio que está con respecto a la médula, entre la médula y el hueso, ¿está sobre la médula? No, está alrededor de la médula. ¿Cómo se le llamaría ese espacio? Ese espacio se le llama el espacio peridural. Recuerden, epi significa sobre. No hay un espacio sobre la médula. Hay un espacio alrededor de la médula y su meninge. ¿Cómo se llama? Espacio epidural. Entonces, esas son las características que yo voy a encontrar con respecto a las meninges. Vamos a suponer que ya le digan, indique 2, 3, 4, 5 características diferenciales entre la dura madre encefálica, intracraneal y la raquídea. Ahí está. Era más sintético. ¿Borramos? ¿Listo? ¿Listo? Correcto. Para ambas porciones de la dura madre, recuerden que las dos dura madre, la intracraneal y la encefálica, se continúan a lo largo de un agujero. ¿Cómo se llama ese agujero? Agujero occipital o agujero magno. Occipital o magno. Del occipital o magno para arriba, la dura madre intracraneal. Del occipital o magno para abajo, la dura madre espinal o raquídea. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser representar lo que es la dura madre intracraneal. ¿Por qué? Porque es la que presenta sus repliegues y es la que está asociada con los senos venosos que tenemos que ver hoy día de hoy. Comenzamos entonces. Sí. ¿Qué he colocado acá? He colocado una primera hoz que se llama la hoz del cerebro. ¿Qué características tiene la hoz del cerebro? Primero colocamos relaciones anatómicas. Esto es anterior, esto es posterior, este es superior y este es inferior. Es decir, adelante, atrás, arriba, abajo. Listo. Inserciones de la hoz del cerebro. Por delante, una apófisis, crista gali. Una cresta frontal interna, obviamente el hueso frontal. Por arriba, un surco que está en la cara interna de la sutura sagital. ¿Cómo se llama? Surco del seno longitudinal superior. Surco. Y por detrás, una protuberancia. ¿Cómo se llama? Protuberancia occipital interna. Miren, crista gali, cresta frontal interna, surco del seno longitudinal superior, protuberancia occipital interna. ¿Y qué más? La cara superior de la tienda del cerebro. Listo. ¿Esto qué cosa es? Hoz del cerebro. ¿De acuerdo? Hoz del cerebro. ¿Qué voy a encontrar acá? Aquí encuentro a mi segundo repliegue en forma longitudinal. Así. Listo. ¿Cómo se llama ese repliegue? Está justo así. En forma vertical también y por debajo de la hoz del cerebro. ¿Cómo se llama? Esta es la hoz del cerebelo. ¿Dónde se inserta la hoz del cerebelo? Cresta occipital interna. ¿Y qué más? En la cara inferior de la tienda del cerebelo. Cresta occipital interna. Obviamente aquí esto va a ser interno. ¿Qué más voy a encontrar acá? Y la cara inferior de la tienda del cerebro. Entonces aquí, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos colocado a los dos repliegues que son ¿de qué tipo? Longitudinales o verticales. ¿Qué me falta? Los dos repliegues que son transversales o horizontales. Colocamos el primero.
¿Qué cosa hemos colocado acá? Aquí hemos colocado a las dos tiendas del cerebelo, así, de forma horizontal. Aquí yo tengo a la tienda del cerebelo. ¿Cuál es el otro nombre que tiene la tienda del cerebelo? Tentorium. Recuerden que la tienda del cerebelo, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a dividir la cavidad intracraneal en dos partes. Todo lo que está por arriba se le llama supratentorial. ¿Cuáles son los elementos encefálicos supratentoriales? Los hemisferios del cerebro, pocamente dicho. Cerebro, con todo su contenido. ¿Cuáles son las estructuras infratentoriales, las que están por debajo de ellas? Cerebelo y tronco cerebral. Tronco cerebro. ¿Qué es lo que sucede? Por si acaso está la tienda del cerebelo del otro lado. Tienda del cerebelo. Las dos tiendas del cerebelo, ¿cuáles van a ser sus inserciones? Primero, a los costados, surco del seno transverso. ¿Qué más? Borde superior del peñasco del hueso temporal. ¿Qué más? Apófisis clinoides posteriores y lámina cuadrilátera del esfenoide. Nuevamente, surco del seno transverso, que está en el hueso occipital. Borde superior del peñasco del temporal. ¿Qué más? Apófisis clinoides posteriores. ¿Y qué más? Lámina cuadrilátera del esfenoide. Recuerden que los extremos anteriores de ambas tiendas del cerebelo se van a fusionar. ¿Qué cosa me van a formar? Me van a formar un último repliegue de forma horizontal o transversal que va a recibir el nombre ¿de qué? Se le va a llamar la tienda de la hipófisis, o también llamada diafragma celar. Recuerden que el término celar viene de silla, y la hipófisis dentro de qué silla está sentada? Por eso le dicen diafragma celar, por si acaso. ¿Cuáles son las inserciones de la tienda de la hipófisis? Es en las cuatro apófisis clinoides. Apófisis clinoides anteriores por delante, apófisis clinoides posteriores por detrás. Listo. A la tienda de la hipófisis. Diafragma celar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hemos representado acá? ¿Qué es todo eso? ¿Qué es lo que hemos representado? Es la dura madre. ¿De qué tipo? Dura madre intracraneal, también llamada dura madre encefálica. ¿Qué es lo que debemos decir? Ahora, ¿cuántas características de esta dura madre hemos visto? De lo que habíamos dicho en el esquema, o el cuadro que habíamos hecho, el cuadro comparativo. Aquí hemos visto los repliegues, ¿qué más? Las dos hojas, ¿qué más? Adherido a su hueso, ¿y qué más? Entre las dos hojas, ¿qué cosa encuentro yo? Sí. Entonces, eso es lo que vamos a colocar ahora. Recuerden esto, anterior, posterior, arriba y abajo. Voy a colocar un primer seno que va a estar relacionado con la hoz del cerebro. Para ser exacto, ¿qué parte de la hoz del cerebro lo estoy colocando yo? ¿En qué borde? Superior. Borde superior. Tengo un primer seno que se localiza en el borde superior del seno de la hoz del cerebro. ¿Cómo se llama? Se llama seno venoso longitudinal superior. Algunos le dicen sagital superior también. Por si acaso, aquí yo le voy a colocar la dirección que lleva la sangre. ¿Qué se está indicando la flecha? ¿La sangre en qué sentido está dirigiéndose? De adelante hacia atrás. Por eso le dije, tomen estos puntos de reparo. No por la pura. ¿Dónde va a terminar el seno longitudinal superior? Termina en esta gran dilatación que se llama el seno confluente prensa venosa. ¿Cuál es el otro nombre? Prensa de erófilo, que está ubicado sobre la protuberancia occipital interna del hueso occipital. Listo, ahí está. Primer seno. ¿Dónde lo localizo? Borde superior de la hoz del cerebro. Ahora, si hay un seno longitudinal superior, también va a haber un seno longitudinal inferior. ¿Dónde lo voy a localizar yo? ¿Dónde está ubicado ese seno? Borde inferior de la hoz del cerebro. Seno venoso longitudinal inferior. Nuevamente le colocamos la dirección
que está llevando la sangre? ¿Cuál es? De adelante. ¿El seno longitudinal superior está llegando a la confluencia? No. Está llegando al extremo anterior de ambos o de ambas tiendas del cerebelo. A esta altura se va a unir una vena. ¿Cómo se llama esa venita? Esta vena que yo estoy representando aquí, que está uniéndose al seno longitudinal superior, ¿cómo se llama? Se llama la vena cerebral magna, o también llamada como vena de quién? Vena de Galeno. Vamos a suponer que le digan, indique las formantes de la vena de Galeno. Vena cerebral interna derecha, vena cerebral interna izquierda. La vena cerebral interna del lado derecho se une con la vena cerebral interna del lado izquierdo. ¿Qué me da como resultado? Vena de Galeno, vena cerebral magna. Ahora sí, luego de conocer la formante de esta venita, yo le sigo colocando las flechas que me indican la dirección de la sangre. ¿Qué es lo que debo ver? ¿Qué cosas se están uniendo acá? ¿Qué cosa es lo que se está uniendo? Seno longitudinal inferior ¿con quién? Con la vena de Galeno. ¿Qué da como resultado? ¿Qué sale como resultado? Otra vena. Claro que ya no es una vena, sino es un seno. ¿Cómo se llama ese seno? Se llama seno recto. Claro, justo en medio de las dos tiendas del cerebelo. Nuevamente le colocamos la dirección que tiene la sangre. Sí. ¿A dónde está desembocando el seno recto? En la prensa del ojo. Seno confluente. Tengo ahora un último seno que va a llegar a la prensa del ojo. ¿Cómo se llama este seno? Este seno que tengo yo acá se llama el seno occipital, el cual está ubicado en el borde posterior ¿de quién? De la hoz del cerebelo. ¿Cuál es la dirección que tiene la sangre? Entonces, ¿cuáles son los senos venosos que están llegando a la prensa del ojo? superior, los senos transversos. Seno occipital. No llegan, no salen. ¿Cuáles son los que están llegando? Longitudinal superior, recto y occipital. Miren la flecha. Listo. Ahora, vamos a seguir continuando los senos venosos. Tengo un seno venoso que se va a originar en el seno confluente o prensa del óculo y va a seguir por el borde lateral ¿de quién? Va a seguir por el borde lateral de ambas tiendas del cerebelo, uno para un lado y otro para otro lado. ¿Cómo se le llama este seno? Este seno se llama el seno transverso. Este seno transverso, miren, ahora yo voy a colocarle la flecha. ¿Cuál es la característica del seno transverso? De atrás. Está emergiendo o está saliendo del seno confluente y se está dirigiendo hacia afuera. Es decir, yo tengo tres que llegan y tengo dos que salen. Los dos que salen, ¿cuáles son? Son los dos senos transversos. Seno transverso izquierdo, seno transverso derecho, porque es igual para el otro lado. ¿Qué es lo que sucede? Ese seno transverso, que pasa por su surco y por el borde lateral de la tienda del cerebelo, hace esto. ¿Qué pasó con el seno transverso? Comenzó a hacer curvaturas. ¿Cómo se llama esta curvatura? Seno sigmoideo. Recuerden ustedes que el seno sigmoideo atraviesa un agujero de la base del cráneo. ¿Cómo se llama? Se llama el agujero rasgado posterior o agujero yugular. Esta es. Agujero rasgado posterior o también llamado agujero yugular. ¿Y qué sucede? Luego de que el seno sigmoideo atravesó el agujero rasgado posterior o yugular, ¿en qué se formó? La vena yugular interna. Seguimos colocando las flechas y las flechas te van a seguir indicando el sentido que está llevando ¿quién? La sangre. Es decir, el seno sigmoideo se transforma en la vena yugular interna. Recuerden ustedes que para alguna bibliografía el seno transverso y el seno sigmoideo lo consideran como uno solo. ¿Cuál es el nombre que le dan cuando consideran a este seno como uno solo? Lo llaman así por si acaso, seno lateral.
Dice, el seno lateral en su porción transversa u horizontal, seno lateral en su porción sigmoidea, por si acaso. A veces lo consideran así. No tengan duda. Entonces miren aquí las características que tenemos. Entonces todo lo que acabamos de ver, ¿qué cosas son? Senos venosos, que lo estoy encontrando asociado con ¿quién? Con los repliegues que tiene la dura madre intracraneal. Pero aquí nos quedamos, ¿o hay más? No hay más todavía. A la derecha y a la izquierda de la silla turca, ¿qué seno encuentro yo? Escucha, seno cavernoso, por ahí nadie lo mencionó. Uno aquí, uno a la izquierda y obviamente también uno a la derecha. Estas dos cavidades o estas dos estructuras que estoy señalando ahí, ¿qué cosas son? Son los llamados seno cavernoso de un lado, seno cavernoso del otro lado, ¿sí? Los dos senos cavernosos están comunicados, el derecho con el izquierdo, así, por unos puentes venosos, uno para acá y otro para acá. ¿Cómo se llaman esos puentes venosos que están ubicando o que están uniendo los dos senos cavernosos? Esos dos puentes se llaman los senos intercavernosos. Esos senos intercavernosos, ¿de cuántos tipos son? Dos. Seno intercavernoso anterior, seno intercavernoso posterior. ¿Qué cosas son los senos intercavernosos? Son los que comunican los dos senos cavernosos. Ahora, ¿cuáles son las venas o los senos venosos que llegan a desembocar al seno cavernoso? ¿Cómo se sale? Tengo uno que viene desde la fosa orbitaria. ¿Cómo se llama? Vena oftálmica. ¿Qué oftálmica? Superior. Tengo otra oftálmica más. ¿Cómo se llama? Vena oftálmica inferior. Estas están llegando al seno cavernoso. Van a desembocar, van a llegar a esta localización. ¿Qué más? ¿Qué otro seno más llega al seno cavernoso? Tengo un seno que está ubicado en el borde posterior del ala menor del esfenoides. ¿Cómo se llama? Ese seno se llama el seno esfenoparietal. Y tengo una última vena, que es una de las venas más superficiales que hay a nivel del cerebro. ¿Cómo se llama esa vena? Se llama la vena cerebral media superficial. Entonces, como ustedes ven, miren la dirección que tienen las flechas, las puntas de las flechas. ¿Qué te están indicando? Que están llegando al seno cavernoso. ¿Ven? Ahora yo tengo de este seno cavernoso estructuras que salen, que se van hacia atrás y hacia abajo. Tengo un primer seno que transita por el borde superior del peñasco del temporal y vean a dónde se está dirigiendo, a dónde está desembocando. Está yendo hacia el seno transverso. ¿Cómo se llama este seno? Se llama seno petroso superior. Como ustedes ven, el seno petroso superior, ¿de dónde parte? Parte del seno cavernoso. ¿Y a dónde está desembocando? Seno transverso. Siguiendo su surco que está en el borde superior del peñasco del temporal. Pero si hay un petroso superior, tiene que haber un petroso inferior. Ese petroso inferior sale del seno cavernoso, pasa entre el hueso occipital y el hueso temporal, atraviesa el agujero rasgado posterior y mira dónde está desembocando. ¿Tributaria de quién se está convirtiendo? De la yugular interna. ¿Cómo se llama ese seno? Se llama el seno petroso inferior. Listo. Obviamente aquí le colocamos nuevamente sus flechitas y las flechitas me están indicando el sentido que lleva la sangre a la vena yugular interna. Recuerden que cuando hablaron tributaria de la yugular interna, la primera que decían, seno petroso inferior. Ahí está. Entonces, ahora sí, todo esto que están acá son los distintos senos venosos que ustedes pueden conocer intracraneal. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos ido en orden. Meninge, diferencia dura madre raquídea, diferencia dura madre espinal. ¿Qué más? Dura madre intracraneal, ¿qué cosa? Sus repliegues.
Y luego los senos venosos que están asociados. Vean todas las secuelas. Quienes llegan, quienes salen, quienes se unen, a dónde van, dónde confluyen, dónde salen y por dónde emergen. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la sangre que ustedes van a recolectar dentro de los senos venosos del cráneo, ¿toda dónde se va a ir? La yugular interna se une a la subclavia, forma lo brachiocefálico en el lado derecho, innominado en el lado izquierdo, cava superior, corazón. Esa es toda la secuencia. Sí. ¿Ya está? ¿Borramos? No. El hueso esfenoide. Recuerden que dentro del cuerpo del hueso esfenoide, ¿yo qué cosa voy a encontrar? Voy a encontrar el seno esfenoidal. Seno esfenoidal de un lado, seno esfenoidal del otro lado. Sobre el cuerpo del hueso esfenoide yo voy a encontrar la llamada silla turca. En esa silla turca, ¿qué cosa voy a encontrar? Voy a encontrar una glandulita que se llama la hipófisis. A la derecha y a la izquierda de la hipófisis y de, obviamente, la silla turca, ¿qué cosa voy a encontrar yo? Voy a encontrar para un lado y para el otro lado el llamado seno cavernoso. Lo que acabamos de representar ahí. Seno cavernoso. Ustedes ya saben quién llega al seno cavernoso, quién sale del seno cavernoso. Ahora únicamente nos vamos a dedicar a ver qué elementos yo voy a encontrar dentro del seno cavernoso. Y por qué cuando hay una afección de este lugar se van a afectar principalmente pares craneales que están relacionados con la visión. Primero, ¿qué estructuras están dentro del seno cavernoso? Yo encuentro una arteria. ¿Qué arteria es? Carótida interna. De un lado y carótida interna del otro lado. Por debajo y ligeramente por fuera de esta carótida interna yo voy a encontrar un nervio aquí. No. Sexto par. Motor ocular interno. Abduce. Estas dos estructuras están dentro del seno cavernoso. En cambio, ubicadas en la pared lateral del seno cavernoso, aquí, un poquito más chiquitito acá, un poquito acá y un poquito acá. ¿Qué tengo? Tercero, cuarto, quinto uno y quinto dos. Esos están ubicados en la pared lateral del seno cavernoso. Dentro del seno cavernoso, carótida y sexto. En la pared lateral del seno cavernoso, ¿qué encuentro? Tercero, cuarto, quinto uno y quinto dos. No más cierto. ¿Quiénes llegan al seno cavernoso? Vena sálmica superior, vena oftálmica inferior, vena cerebral media superficial, vena, el seno parietal. Se comunican los dos senos cavernosos, ¿por qué? Por los senos intercavernosos anterior y posterior, y de este van a proyectarse hacia atrás seno petroso superior y seno petroso inferior. Ya está. Entonces con esto ya hemos visto parcialmente las venas. En este caso las venas que hemos visto son las venas que están ubicadas en los senos venosos. Ahora vamos a ver a las venas que están en la superficie externa del cerebro. Está por acá ya. Ahora vamos a esto. No. Ay, doctor. Ah, pero Está en el... No, pero es increíble. En el metro. Sí, pero la batería. ¿Por qué no es un libro? Algo si para ti era ¿Qué es lo que encontramos nosotros acá? Aquí nosotros estamos viendo lo que es la cara externa del hemisferio de un hemisferio cerebral, en este caso el hemisferio cerebral izquierdo. Esto es anterior, nuevamente el punto de reparo, esto es posterior, esto es inferior y esto es superior. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? En la superficie externa o en la cara externa de un hemisferio cerebral yo voy a encontrar una cisura, está ubicada acá. ¿Cómo se llama esta cisura? Esta cisura se va a llamar la cisura lateral o cisura de Silvio. Sobre esta cisura de Silvio, en la parte más superficial de la cisura de Silvio, yo voy a encontrar una vena. ¿Cómo se llama esta vena? Esta vena se llama la vena cerebral media, pero la vena cerebral media superficial.
¿Por qué claro que es superficial? Porque también hay una vena cerebral media profunda, que es la que está acompañando a la arteria cerebral media. En cambio esta vena, la cerebral media superficial, está en la parte más externa y está solita, no va con arteria. ¿Qué es lo que yo debo agregar? Aquí voy a encontrar en la parte superior un seno venoso. ¿Cómo se llamaría el seno venoso que está en el borde superior de la hoz del cerebro? Seno venoso longitudinal superior. Se llama el seno venoso longitudinal superior. Aquí está la prensa del ófilo. Y aquí lo que me interesa son los senos que se van a los costados. Primer seno así. Y un segundo seno así. ¿Cómo se llamaría este seno? Seno transverso. Listo. ¿Por qué lo coloco de esta manera? Esta vena cerebral media superficial envía o recibe múltiples tributarias que se van hacia arriba y hacia abajo, pero hay dos venas, una para arriba y una para abajo, que tienen la mayor extensión. Aquí yo voy a colocar una vena que sale de la cerebral media superficial y mira hasta dónde llega, hasta el seno venoso longitudinal superior. ¿Cómo se le llama a esta vena? Que produce una comunicación entre la vena cerebral media superficial y el seno longitudinal superior. Se le llama, se le llama la vena anastomótica mayor, o también llamada la vena de Trolar. Vena anastomótica mayor o vena de Trolar. ¿Qué cosa es? Es una comunicación, como es un puente anastomótico, entre la vena cerebral media superficial y el seno longitudinal superior. Pero no es la única, yo tengo una más, pero que se va hacia abajo, que va a salir desde la vena cerebral media superficial. ¿Y a dónde se está dirigiendo? Al seno transverso. ¿Cómo se le llama ahora a esta otra vena? Se llama la vena anastomótica menor, o también le llaman la vena de la D, pero la D así, L-A-W-D, y al final, porque la mayoría cuando le ponen el examen ponen así. Te digo porque yo corregí un no, así se puede. Sí, bonito. Una vez que vale. Tampoco. ¿Sí ven la vida? Son dos chicas. Tiene que estar bien escrito. ¿Te parece chula? Es como si tu nombre lo ponen como otra letra. Es otra persona. Hay gente que con una letra es diferente. Sí. Entonces ves, estas son las venas superficiales del encéfalo, y estas venas superficiales del cerebro, ¿cómo tienen comunicación con los senos venosos que hemos descrito anteriormente? Vena anastomótica mayor o superior, le dicen algunos, vena de Trolar, cerebral media con el seno sagital superior, vena anastomótica menor o inferior, vena de la B, vena cerebral media, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el nombre que le dan? Mayor o superior, menor o inferior. No, son venas que están sobre la superficie. Se llaman venas cerebrales laterales. Media, y aquí tengo la fosa craneal posterior. En este caso, la dura madre de estas distintas fosas va a tener uno, que es la irrigación, y otro que viene a ser la inervación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? La irrigación y la inervación de estas fosas craneales, de las meninges que cubren estas fosas craneales, va a ser distinto. Vamos a poner que le diga, indique usted la irrigación de las meninges que cubren la fosa craneal anterior de la base del cráneo. ¿Cuáles serían? Yo tengo acá a las arterias meningias que salen de dónde, de las etmoidal, etmoidal anterior y arteria etmoidal posterior. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra arteria tendríamos por acá? Tenemos aquí la rama anterior ¿de quién? De la meningia
Listo. ¿Alguna arteria más? Tenemos algunas ramas carotídeas de la arteria carótida interna. ¿Quién irriga las meninges de la fosa craneal media? Aquí tenemos a las dos meninges. Tenemos a la rama posterior de la arteria meninge media. Recuerden, la arteria meninge media, rama de maxilar interna. ¿Qué más tengo? Tengo la arteria meningia. ¿Qué meningia? Menor, o también llamada meningia accesoria, también rama de maxilar interna. ¿Qué más? Tengo a ramas meningias de la arteria carótida interna. ¿Qué más? Tengo a la arteria recurrente lagrimal, rama de la arteria lagrimal. ¿Y qué más? Tengo a la arteria meningia o la rama meningia ¿de quién? Rama de la faringia ascendente, la cual llega hacia la fosa craneal media a través de un agujero. ¿Cómo se llama ese agujero? A través del agujero rasgado anterior, porque rasgado posterior, ¿con qué cosa me comunica? Con la posterior. Rama meningia de la faringe ascendente, que ingresa a través del agujero rasgado anterior. Listo. La fosa craneal posterior, ¿por quién es irrigada? Las meningias de esa zona. Tengo una rama meningia, ¿de quién? Tengo una rama meningia de la vertebral. ¿La vertebral de dónde salía? Claro. Tengo una rama meningia, ¿de quién? De la occipital. ¿Quién más? Tengo una rama meningia, ¿de quién? De la faringia ascendente, pero para ser exacto son dos ramas meningias. Dos ramas meningias de la faringe ascendente. Una de ellas ingresa a través de quién? Ingresa a través del agujero rasgado posterior. Y la otra ingresa a través del agujero condilio anterior. Entonces, como ustedes ven, esas serían las arterias que me irrigan la fosa craneal posterior. Irrigación. Inervación. ¿Quién va a inervar ahora las meninges de la fosa craneal anterior? Tengo acá al nervio etmoidal anterior, nervio etmoidal posterior. ¿Estas dos ramas de quién? Quinto Quinto uno. Rama enlazo ciliar que depende de quinto uno. Así punto. Entonces, ¿qué podemos decir? Fosa craneal anterior, ¿por qué? Quinto uno. Fosa craneal media. ¿Quién va a inervar la fosa craneal media? Aquí yo voy a encontrar a la rama meningia, que es la primera rama de quién? Quinto 2. Antes de que el quinto 2 atraviese el agujero redondo mayor, emite una ramita, que es la única que emite intracranealmente. ¿Cómo se llama? Rama meningia. ¿Qué más? ¿Qué otro nervio? Aquí voy a encontrar el nervio recurrente meningio. ¿Rama de quién? El quinto 3. El que sale del quinto 3 y luego se regresa al cráneo por el agujero espinoso o redondo menor junto con la arteria meningia. Listo. ¿Qué más tenemos? Ahora, a nivel de la fosa craneal posterior, ¿quién va a inervar las meninges de la fosa craneal posterior? Las meninges de esta zona, ¿por quién van a ser inervadas? Van a ser inervadas por los nervios raquídeos. Nervios raquídeos son nervios espinales. ¿Pero qué nervios espinales? Nervios espinales C2 y C3. ¿Y por qué no mencionamos aquí a C1? ¿Por qué no lo saltamos a C1? Recuerden que este tipo de inervación, ¿de qué tipo es? Motora, sensitiva, sensorial, simpática, parasimpática, ¿qué tipo es? Sensitiva. Recuerden que C1 no tiene raíces sensitivas, solo tiene raíces motoras. Entonces, ¿inervaría la meninge? No, la meninge no tiene músculo. Entonces, las únicas que van a inervar y que pertenecen a los nervios raquídeos cervicales son la segunda y la tercera. C1 no lo mencionamos, nos los hemos saltado porque solo tiene fila motor. ¿Sí? Dos cositas únicamente para ver la inervación vienen a ser la hoz
del cerebro, que es inervado por el quinto uno, por las ramas etmoidales, y la tienda del cerebelo, que es inervado por ¿quién? ¿Quién inerva la tienda del cerebelo? Es inervado por el nervio tentorial, rama de quinto, también llamado nervio de Arnold, que sale del quinto. ¿Qué rama es para el lado del cerebro? No, los etmoidales. Para las etmoidales y parte del tentorial también lo inerva. Acuérdense que el lado del cerebro, ¿cómo es? De adelante hacia atrás. En pocas palabras, el lado del cerebro, quinto uno, todo es quinto uno. Tienda del cerebelo, un nervio con nombre propio, el nervio tentorial de Arnold, también rama del quinto. ¿Tentorial o Arnold? Tentorial de Arnold. Es muy grande. Lo que nosotros vamos a ver aquí constituye la parte basal o parte inferior de lo que vienen a ser los hemisferios cerebrales. Como hoy día todavía no vamos a ver cerebro, pero la práctica nos pide hablar de esta parte basal, porque supuestamente debíamos haber visto lo que es el polígono de Willis en el cerebro. Vamos únicamente a representar, ¿de qué se ve? Pero habría que vamos a representar algunas cosas que se localizan en la cara inferior de los hemisferios cerebrales. En este caso, ¿qué es lo que vamos a representar aquí? Constituye la cara inferior de los dos lóbulos frontales. Primero, el espacio que ustedes localizan aquí en medio es la tisura interhemisférica, es decir, es el espacio donde se localiza la hoz del cerebro. En esta cara inferior de ambos lóbulos frontales yo voy a encontrar surcos. Si encuentro un surco aquí, o acá, si encuentro un surco aquí, y otro surco acá. ¿Cómo se llama este surco que está paralelo al borde medial del hemisferio cerebral? Se llama surco olfatorio. Y este otro surco, que algunos lo describen como forma de H, otro de X, otro de una letra K, porque es irregular, es bien irregular. ¿Cómo se le va a llamar? Simplemente surco orbitario. Hola, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Estos surcos van a dividir la cara inferior del lóbulo frontal del cerebro en circunvoluciones, que son espacios pequeños. Esta circunvolución que está por fuera, por dentro del surco olfatorio, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar circunvolución recta. Del lado derecho, del lado izquierdo. Por acá, circunvolución recta. En cambio, las otras circunvoluciones que están alrededor del surco orbitario, ¿cómo se van a llamar? Se llama circunvolución orbitaria anterior, circunvolución orbitaria posterior, circunvolución orbitaria medial o interna, circunvolución orbitaria lateral o externa. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que sucede? Esta circunvolución recta, ¿de qué se caracteriza? O el surco olfatorio en general. Sobre el surco olfatorio yo voy a encontrar la dilatación que se localiza sobre la lámina cribosa del etmoides y que constituye la primera dilatación que va a tener el nervio olfatorio. ¿Cómo se llama esta dilatación? Bulbo. Bulbo olfatorio. Está ubicado en el extremo más anterior del surco olfatorio. Este bulbo olfatorio, disculpa, se va a continuar hacia atrás por una cintilla. Esa cintilla que acabamos de representar ahí, ¿cómo se va a llamar? Se llama la cintilla olfatoria, la cual se continúa a lo largo de todo el surco olfatorio de adelante hacia atrás. Recuerden, por si acaso, esto es anterior, borramos la de acá, esto es anterior y este es posterior, lateral derecho, lateral izquierdo. Esa cintilla olfatoria, ¿qué característica tiene? La vamos a mencionar únicamente acá, pero después cuando hagamos sistema límbico la vamos a ver mucho mejor. Como ustedes ven, se está dividiendo en partes más pequeñas, en 3 partes para ser exactos. ¿Cómo se le llaman esas partes más pequeñas? Se le llaman las estrías olfatorias. Esta que está aquí, ¿cómo se llama? Se llama estría olfatoria medial. Esta que está aquí se llama la estría olfatoria intermedia, y esta otra que se va hacia afuera
se llama la estría olfatoria lateral. Aquí lo que me interesan son la medial y la lateral. ¿Por qué motivo? Entre las dos yo voy a encontrar un espacio de forma triangular que tiene un montón de agujeros. ¿Cómo se le llama ese espacio? No, tampoco. Estos son espacios ya en el cerebro, ya no es el hueso. La lámina cribosa es el... No era algo blanco, blanco menos, peor, nada. ¿Cómo se llama ese lugar que tiene un montón de agujeritos? No. Se llama espacio agujereado, no, perforado anterior. Algo con anterior era, doctor. Yo le dije. Y acá también hay espacio perforado, o algunos me parece que en el neto le ponen sustancia, que es lo mismo, espacio perforado anterior. Como ustedes ven, ¿cuáles serían los límites del espacio perforado anterior? Las dos estrías, estereopastorial y media lateral. Y ahora se le llama perforado, ¿por qué? Porque tiene múltiples agujeros. Esos agujeros que tiene ese espacio y que le dan característicamente el nombre son atravesados por arterias. ¿Qué arterias son las que atraviesan ese espacio perforado anterior? Unas arterias que se llaman las arterias recurrentes de Heubner. Heubner. Esas arterias recurrentes de Heubner, ¿ramas de quién son? Son ramas de una arteria que ustedes ya han visto, de la arteria cerebral, pero ¿qué cerebral? Cerebral anterior. Esas arterias recurrentes de Heubner, ramas de la cerebral anterior, atraviesan ese espacio entre las dos estrías medial y lateral, y ese espacio se llama el espacio perforado anterior. Esa es la característica que le da. ¿Qué más yo voy a encontrar acá? Voy a encontrar la porción anterior de un nervio que ustedes también ya parcialmente ya han visto, la parte de cabeza. Lo coloco aquí. Ah, el quiasma. El quiasma. Esos dos corresponden al par craneal número 2. Nervio óptico, nervio óptico. Vean ustedes que los dos nervios ópticos a nivel de la base del cráneo van a estar mezclando alguna de sus fibras. ¿Cómo se le llama ese punto en el cual van a mezclar sus fibras? La decusación quiasma. Se llama el quiasma. Pero no se decusa. Óptico. Claro, no es decusación quiasmática, es quiasma óptica. ¿Cómo? Decusación. ¿Qué dice? Quiasma óptica. No pongas eso. Le puso decusación quiasmática. No puse eso. No, yo dije, ahí es la decusación. Ah, doctor, no. La continuación de los nervios ópticos post-quiasma óptico se va a llamar cintilla óptico, obviamente. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que encontrar con respecto al nervio óptico. Y es así, de adelante hacia atrás. Nervio óptico, quiasma óptico, cintillas ópticas, las cuales después van a tener un recorrido hasta llegar al lóbulo occipital. Aquí nos queda. Por detrás del quiasma óptico, ¿qué cosa debo encontrar yo? Voy a encontrar una glándula. Una glándula de secreción de tipo endocrino, exactamente. Esa es la glándula, la voy a poner ahí. Guacha nada más. Esa es la glándula hipófisis o pituitaria. Recuerden ustedes que este extremo, el elemento que une la glándula hipófisis con el hipotálamo del cerebro, ¿cómo se va a llamar? Se llama tallo hipofisiario. También se le puede llamar, hablamos por acá, infundíbulo. ¿Qué cosa es? Es el elemento, es el, como su nombre dice, como un tallo, como un puente, que comunica el hipotálamo por arriba con la hipófisis por abajo. Por detrás del hipotálamo, ¿qué cosa voy a encontrar? Voy a encontrar una zona elevada, que también pertenece a la región del hipotálamo. ¿Cómo se llama esa región elevada que está justo por detrás del tallo hipofisiario infundíbulo? Se va a llamar el tuber cinerum. Una elevación perteneciente al hipotálamo, justo por detrás del hipófisis. Por detrás de ese tuber cinerum, ¿qué cosa voy a encontrar yo? Encuentro dos eminencias de forma redondeada. ¿Cómo se le llama a esas dos eminencias de forma redondeada? Hablamos aquí. Se le llaman los cuerpos mamilares. Anteriores. Solo hay uno, nada más. Mamilares derecho e izquierdo. El doctor Cabrera mencionó. Recuerden esos cuerpos mamilares, ¿de qué están relacionados? Están relacionados con el circuito de Papez y con el sistema límbico.
Dentro del circuito de papel, ¿para qué? Para la memoria. Eso lo vamos a ver de aquí a 3 clases donde hacemos sistema limpio. Obviamente su función, es lo que nos va a tener. Nos recuerden, cuerpos familiares, circuito de papel y sistema limpio. Memoria, en pocas palabras. Por detrás de estos cuerpos familiares, ¿qué cosa voy a encontrar? Voy a encontrar un corte de lo que es la parte más superior del tronco cerebral, que es el mesencéfalo. Voy a encontrar esto. Tuve dinero. ¿Con doble E? No, a uno. Tuve. ¿Qué es lo que yo encuentro acá? Ese es un corte a nivel de mesencéfalo. Todo esto. De todo el mesencéfalo, vean ustedes, yo voy a encontrar aquí una zona de coloración oscura, que la estoy remarcando aquí, en este punto, que se llama la sustancia negra o locus niger, ahí está, que me va a dividir una parte anterior que se llama pedúnculo cerebral, por si acaso esto, pedúnculo cerebral de un lado, pedúnculo cerebral de otro lado, por si acaso no es personal computer, ¿eh? Pedúnculo cerebral, PC ponen ahí. Todo lo que está por detrás se llama calota. Y a mí lo que me interesa es esto, ese espacio que está entre los dos pedúnculos cerebrales. ¿Cómo se llama esa depresión que está en medio? Esta depresión que está en medio, ese espacio, esa hendidura que está ahí, se llama fosa interpeduncular. ¿Qué es lo que me interesa? En la parte más profunda de esa fosa interpeduncular, yo voy a encontrar nuevamente esto. ¿Qué cosa encontré ahora? Otra zona con un montón de agujeros. ¿Cómo se le llama a esa zona ahora? Espacio perforado posterior. Se le llama el espacio perforado agujereado posterior. Cribado posterior. ¿Esto sabían ustedes? El espacio perforado anterior lo encuentran entre las dos estrías olfatorias y el espacio perforado posterior lo encuentran entre los dos pedúnculos cerebrales del mesencéfalo. Entonces vean, estas serían las características que yo voy a hallar en la cara inferior del cerebro. Eso es lo que tendríamos que ver si tuviéramos el cerebro, nada más. En un Porque la siguiente clase, ¿cómo? En un netter. Ahí tienes pero netter. aquí mejor. Esquematizar. Borramos esto, vamos a ver acá. No. Lo que corresponde ya a ver lo que son las meninges, tal y como las habíamos descrito anteriormente. Acá lo que tenemos constituye la meninge de una hemicara, o la mitad de lo que vendría a ser la dura madre intracraneal. Y aquí, ¿qué es lo que podemos apreciar? Podemos apreciar varios de sus repliegues. Aquí tenemos todos los repliegues excepto uno. En este corte, bien. Tenemos todos los repliegues menos la voz del cerebro. ¿Qué es lo que hemos hecho? Miren, este repliegue que está aquí, ¿cómo se llama? Se llama la tienda del cerebelo. Esta es la tienda del cerebelo. ¿Qué es lo que acabamos de decir? La tienda del cerebelo me divide una parte que está por arriba, que se llama la región supratentorial, y una que está por abajo, que es la región infratentorial. ¿Cuáles son los elementos supratentoriales? El cerebro. Y el cerebro pues, tiene sus hemisferios, tiene los núcleos basales, tiene el diencéfalo, son los núcleos. Infratentorial, ¿cuáles son los elementos infratentoriales? Cerebelo y tronco cerebral. Los dos. ¿Por qué? Porque los dos están por debajo de la tienda del cerebro. ¿Qué más yo voy a encontrar acá? ¿Qué otro repliegue voy a encontrar acá? Este tabique que está acá, a ver. Colores. Aquí los tenemos. Este pliegue que está aquí, estamos pintando ahí en verde, ¿cómo se va a llamar? Esto se llama la hoz del cerebelo. Tienda del cerebelo, todo este pliegue que está acá, hoz del cerebelo, esto que está acá. Y este último repliegue que yo voy a encontrar aquí, miren que aquí le hemos pintado en color rojo. ¿Qué cosa es? Esa es la tienda de la hipófisis. Este pliegue que está aquí, chiquitito que está aquí, esta es la tienda de la hipófisis, también llamado diafragma celar. Listo. Bajamos esto por un instante, cogemos acá la otra meninge y vamos a ver lo que aquí nos faltó. Ahí está. Todo este gran pliegue que está acá, esto es la hoz del cerebro. Hoz del cerebro, con dos bordes, un borde superior y un borde inferior. Esta hoz del cerebro, vean ustedes, se está insertando en este otro repliegue que se llama la hoz o la tienda del cerebelo. Esta es la tienda del cerebelo. ¿Ven? Y aquí de chiquitito, la hoz del cerebelo.
Este es el lado del cerebelo. Aquí están las tiendas del cerebelo del lado derecho y el izquierdo. Aquí está la voz del cerebelo. Ahora ve el cerebro. Vean ustedes, aquí yo tengo la cara externa de la dura madre y miren que tengo un montón de vasos sanguíneos. ¿Cómo se llaman estos vasos sanguíneos que están acá? Incluso ahí está, señalado. ¿Cómo se llama eso? Las meninges. Se llama la arteria meningia media. ¿Media? Esta es la arteria meningia media. ¿Toda? No, lo que pasa es que la meningia media por acá comienza a dividirse. Miren esta otra. Miren esto. Estas son las que dejan huella en el... Claro, forman la hoja de higuera. Esa es la característica. Obviamente están por fuera, están entre el hueso y la meninge. ¿Qué más yo voy a encontrar aquí? Pero tiene que por corriente también. Esto correspondería al lugar donde debería encontrarse quién. La hoz del cerebro. En el borde superior de la hoz del cerebro, ¿qué seno voy a encontrar yo? ¿Qué seno debería ser ubicado yo? Vamos a trazarlo únicamente de manera imaginaria. A esta altura yo tengo el seno longitudinal superior, el cual va de adelante hacia atrás y llega a esta dilatación que yo tengo aquí, que se llama el seno confluente o la prensa de quién? De Erófilo. Ubicado en el borde posterior de la hoz del cerebelo, yo tengo aquí un seno más. ¿Cómo se ve el seno? Seno occipital. Entonces yo he podido ver al seno longitudinal superior, he podido ver al seno occipital. Y acá, ubicado en el centro de las dos tiendas del cerebelo, encuentro ¿qué seno? Seno recto. Entonces ahí están los tres senos que están llegando al seno confluente. ¿Cuáles son? Seno longitudinal superior, seno recto y seno occipital. Listo. Tengo aquí el seno confluente o prensa de Erófilo y hacia afuera voy a tener un seno de disposición horizontal o transversal. ¿Cómo se llama? Seno transversal. El seno transverso, a esta altura, vean ustedes, miren, comienza a hacer curvaturas. ¿Cómo se le llamaría por acá? Seno sigmoideo. Cuando el seno sigmoideo atraviesa el agujero rasgado posterior, ¿qué cosa va a formar? Yugular interno. Entonces vean ustedes, para eso me sirve. Ahí se ve claramente definido, ¿eh? Miren. No puedo. No está muy rápido. ¿La interna? No, la evidente no se ve ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya. ¿Qué se está sacando? Ahí está. No, esa es parte de la carótida que está por aquí. Falta limpiar más. Hay que seguir limpiando acá. La yugular no se ve, la yugular estaría a esta altura. A esta altura debería estar la yugular. Otro agujero. Claro, por aquí está el agujero carotídeo. Es que mira, si yo lo paso por acá, ¿qué es lo que tengo acá? La silla turca. Y al costadito de la silla turca, ¿qué cosa hay? Hay un seno cavernoso. Y en el seno cavernoso, ¿qué arteria va a pasar ahí? La carótida interna. Esta es la carótida interna. Al costado. Claro. Este es todo el lado, ¿eh? Vean ustedes. Este reborde que está acá, miren, este reborde que está aquí corresponde al borde posterior de el ala menor del esfenoide. Es decir, este es el límite entre fosa craneal anterior y fosa craneal media. Pero recuerden que a ese nivel yo voy a encontrar un seno que desemboca en el seno cavernoso. ¿Cómo se llama? Se llama seno esfenoparietal. Y recuerden que del seno cavernoso se van a proyectar el seno petroso superior y el seno petroso inferior. Listo, ahí está. Ahí tienen para que jueguen un rato. ¿Pueden ir así, bro? ¿Cuál? No, está roto. Miren, vean lo que tenemos acá. Acá sí podemos apreciar claramente, miren, esta cavidad que está en el centro. Miren, miren, por ahí donde yo estoy introduciendo la punta de la pinza. Este es el seno longitudinal superior. ¿Ven? Aquí está aperturado, está abierto. ¿Ven? ¿Cómo se forma? Por la invaginación, por la división de las dos hojas de la dura madre intracraneal. Y vean ustedes, aquí yo voy a encontrar unas dilataciones, unas elevaciones. ¿Cómo se van a llamar? ¿Lo que le pregunta? No. ¿Aranoidea algo así, no? Aquí está, miren, estos deditos que están ahí. ¿El papilar no? No. No. Déjate ver un ratito. Déjenme ver un ratito. Ahí está.
Estas son las granulaciones aracnoideas de Pacchioni. Si pongo granulaciones aracnoideas está bien, ¿no? ¿Qué cosas son? Son, ¿cómo se llaman? Del seno longitudinal. Esas granulaciones aracnoideas de Pacchioni, ¿qué cosas son? Son unas prolongaciones de quién? De las aracnoides, que se va hacia el seno venoso longitudinal superior y constituyen ¿qué cosa? El drenaje del líquido separador. Venga, ahí está. Esa es la característica que yo voy a ver. Entonces miren, aquí yo tengo el seno longitudinal superior, que sería todo esto, y a esta altura, miren aquí debería estar ya la prensa de erógeno, solo que el resto ya está cortado. Aquí se ve relativamente su forma, ¿ves? Y acá, bueno, la voz del cerebro y el seno longitudinal que nos faltaba. ¿Ya? Listo. Ya voy a ver si es que hay algo adentro. ¿Ya terminamos? Bueno, eso lo sabía. La Lean caracterización del cerebro no incluye.